¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Master Vidal. Seguramente estás viendo esta proyección en YouTube y tenemos dos líneas de entregas. Reviso textos y los comparto contigo con la finalidad de que si ya los leíste, bueno, pues entonces te comparto los puntos de vista a partir de los niveles de lectura para que se amplíe tu reflexión sobre la lectura y si no los has leído, pues la invitación a que vayas por esta experiencia maravillosa que es enfrentarte con un libro. Hay dos líneas en nuestro canal, una que tiene que ver con textos de desarrollo personal absolutamente serios, sustentados, y la otra de carácter literario. Y en ese sentido, hoy tenemos un verdadero clásico, me lo han estado solicitando y creo que sí me había atrasado un poco con la lectura. Pero bueno, tuve oportunidad ya de tomarla. Estoy muy emocionado. Es un enorme texto, es una maravilla, profundamente doloroso. Y vamos a ver por qué. Voy a intentar explicarte y compartir contigo esta propuesta que se alinea con un par de lecturas que recientemente hemos realizado y que se ajusta perfectamente para verlo desde ese punto de vista y entonces nos dará hoy la lectura mucho más luz sobre la experiencia como tal en el texto, la experiencia desde donde viene, en el origen, en la relación con el escritor y la más importante posiblemente, la que nosotros podamos tener en el momento de establecer nuestra lectura. Vamos a trabajar la metamorfosis, ese enorme clásico de Franz Kafka, la metamorfosis de Franz Kafka. Kafka tenemos ya también aquí un texto terrible, relativamente poco literario, porque en su momento fue una misiva, fue una carta que se llama justamente Carta al Padre. Acuérdate que Kafka, en su profunda desconfianza con respecto a su autopercepción, le pide a uno de sus amigos que guarde su obra. Él no publicó cuando estuvo vivo, le pide que guarde su obra y incluso creo, le dice que le recomienda que la queme, que él no se atreve a quemar su obra, pero le dice al amigo, pues tú por favor, ya que muera, quema esto. Si quieres leerlo, pero quema mi obra. Y afortunadamente el amigo no lo hace. Creo que se lo pasa a la hermana de Kafka y ella se encarga de la publicación. Y bueno, pues ahora es uno de los grandes escritores de la literatura, de la historia de la literatura de este planeta, pues. Eh, pero habla de eso, de ese gesto, de cómo es posible que el mismísimo Kafka, un verdadero revolucionario en términos literarios, se haya manejado desde esa situación. Y con Carta al Padre nos deja luz clarísimo sobre de dónde venía esa minusvalía interior en el maestro Kafka. Y justo, quizá de manera mucho más sutil, más escondida, más debajo de esta superficie, sin duda alguna, la metamorfosis, que espero que entonces el seguimiento que voy a hacer te dé luz y resuelva a nivel personal, bueno, pues tus dudas y muchas cosas, no solo en el asunto literario, me parece que en el asunto del ser, en el asunto psicológico de nosotros mismos como lectores. Kafka nació en la ciudad de Praga en julio, el 3 de julio de 1883 y muere en Austria el 3 de junio de 1924. Muere, fíjense cómo normalmente no comparto este dato de que murieron nuestros autores, pero esta vez sí lo voy a usar. Muere de tuberculosis laringea, muere de tuberculosis en la garganta. Bueno, de una tuberculosis que se le complica en la garganta. Y tiene mucho sentido, porque yendo a un diccionario de enfermedades, el asunto con la garganta normalmente tiene que ver con las cosas que no dijimos. Dice Alice Miller en El cuerpo nunca miente, que también ya lo tenemos recientemente puesto aquí en nuestro canal, que en el caso de los autores, y Alice Miller incluso cita como ejemplo al mismísimo Franz Kafka, ella dice que en el caso de los autores que tuvieron infancias terribles, muchas ocasiones como Kafka, escriben una obra como La Metamorfosis o Carta al Padre, o muchísimas, que casi todas en el caso de Kafka, donde pretenden desahogar su frustración interior, que no solo es frustración, es un profundo dolor. Casi le llamaría una tremendísima violación interior al interior de su ser. Y pretenden
diría Freud, sublimar esa experiencia de dolor, sublimarla creando una obra artística. Y lo hacen y lo consiguen, pero eso queda al nivel mental, porque si no, entonces Kafka no hubiera muerto de un asunto en la garganta, se hubiera muerto de cualquier otra cosa, pero si lo hubiera liberado, el asunto que hubiera quedado aquí en la garganta no estaría. Eso significa, y tiene razón Alice Miller, que escribió, lo sacó desde la conciencia cerebral, lo sacó desde la inteligencia, pero el cuerpo al interior de ese Kafka siguió tocado, siguió dañado y en realidad nunca sanó porque nunca se desahogó. Por eso la enfermedad aparece. La otra de las tesis de ese texto de Alice Miller es que incluso interiormente pudiéramos llegar a estar tranquilos, pero el cuerpo se manifiesta con enfermedades. Hay enfermedades que vivimos en nuestra adultez, desde que pueden ser desde complicaciones estomacales, pensaba en estas agruras, irritación, inflamación al interior, falta de sueño, etcétera, que podemos pensar que nuestra vida está tranquila, que está bien, pero en realidad viene de nudos que se han ido quedando desde nuestra infancia. Y hoy bajo esa lupa, bajo ese enfoque de Alice Miller y el cuerpo nunca miente, vamos a desarrollar la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Bueno, te leo los primeros renglones que son un clásico. Dice, el personaje principal de la metamorfosis es un alter ego, seguramente, de Franz Kafka. Y dice, cuando Gregorio Samsa se despertó en la mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. La historia es muy interesante y es real, pues, ¿no? Digo, no significa que haya sucedido y que sea histórica, pero la maneja en un elemento real. El autor, nuestro narrador, no se da permisos de simbolizarla, no nos da ningún sesgo de decir, esto es metafórico. Él asume, tú un día tienes un sueño intranquilo, ahorita explico lo del sueño, tienes un sueño intranquilo y cuando despiertas, cuando tomas conciencia porque te tienes que ir a trabajar, estás convertido en un insecto real, de mi tamaño. No empequeñecido, no es metafórico, es real. Estoy convertido en un bicho, en un cien pies, en lo que quieras. Y a partir de ahí se desarrolla. Sobre todo ese primer día complicadísimo que lo va a buscar incluso como este hombre, Samsa, nunca falta al trabajo, incluso su jefe va a buscarlo a su mismísima casa para saber qué está pasando. Bueno, a lo largo del día por fin se abre la puerta que él tenía bajo llave, va al piso, están todas las reflexiones de él, de esa tremenda desesperación de qué demonios está pasando, por qué estoy convertido en este insecto y que creo que ahí está una hermosísima situación literaria, que aún convertido en este insecto, esto ahorita también lo voy a explicar, aún convertido en este insecto, la enorme preocupación de lo que pasa, de lo que está sucediendo al paso del tiempo en ese momento es, el gran problema no es que sea insecto, el gran problema es que no voy a poder ir a trabajar. Esa es la gran cuestión. No importa que me esté convirtiendo en este bicho, sino que tengo un compromiso y no voy a poder cumplirlo. Bueno, pues se abre la puerta, no sé si ese mismo día logran abrir la puerta y se hace el shock familiar. Pues la mamá se desmaya, me parece, incluso como tal, se desmaya. La familia y lo que son solamente papá, mamá y una hermana, igualito a la familia original de Kafka. Y la hermana es la más sensata, y empieza a alimentar a este insecto, incluso le vacía el cuarto y empieza a alimentar al insecto. El insecto por ahí de un día sale tantito a la sala y luego regresa. La hermana se encarga de limpiar el cuarto, de acercarle comida, en esta especie de reconocimiento del hermano. No hay tampoco un cuestionamiento de ver qué sucedió, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo? Pues, ¿dónde está mi hermano y qué hace este bicho aquí? Es bien interesante también de manera simbólica que no hay un asunto hacia afuera. Todo el asunto se queda en la casa, todo el asunto sucede ahí. El jefe no se alcanza a dar cuenta que Sam se está convirtiendo en un bicho. No llaman a los bomberos, no llaman a los doctores, nada. Todo el asunto se queda como el interior de la casa
y finalmente pues no puede sobrevivir. Este bicho muere y al final de cuentas la muerte tampoco resulta tan trascendente. En realidad incluso se vive como una especie de desahogo para la familia. Ok, ya por fin nos quitamos este bicho. Y es durísimo esa reconstitución familiar donde el asunto es, ok, nos quitamos de este mono que no estaba, que solo tenía una función cuando era persona, que era mantenernos, que era traer dinero, y una vez que no tiene esa función, entonces no tiene ningún interés para nosotros, se ha vuelto una carga que ni siquiera por una especie de amor o de humanidad sana lo sostenemos, sino pues para no sentirme culpable, para no castigarme, ahí lo voy manteniendo y una vez que muera, bueno, pues ya me deshago de él y respiro y regresaré a esta vida relativamente común. Eh, lo voy a ir desarrollando con las situaciones que subrayé en el texto, pero de una vez quería marcar que incluso una de las modificaciones importantes al nivel de la estructura familiar es que el papá que está desempleado regresa a trabajar. Es decir, el papá estaba fuerte, el papá tenía energía para seguirse moviendo, estaba retirado, vivían todos bajo el salario del señor Samsa y una vez que se convierte en insecto, el papá dice, no, pues ya no hay ese dinero, tengo que regresar a trabajar. Es decir, estaba activo, tenía la suficiente fuerza, pero como entonces se asumió para encimarse a ese bicho, a esa situación de ser mantenido por su hijo. Creo que ya puedes ir captando por dónde va el asunto. Yo aquí te diría, bajo la luz de Alice Miller también, que pensemos que la parte simbólica, porque sin duda la hay, porque si no, solo se quedaría en esa historia, y aunque está bien escrita, la verdad es que sería una historia muy pobre, muy boba, muy absurda, donde un poco de la nada alguien se convierte en insecto. Evidentemente hay un asunto cuando Kafka decide no trabajar con ese realismo y potenciar esa fantasía, indudablemente es entonces que nos vamos a encontrar como que hay ahí una metáfora, hay ahí una situación simbólica, hay ahí un enorme problema. Bueno, pues el punto de Alice Miller es que lo que hay es enorme sufrimiento en Franz Kafka y que este autor pretende entonces sublimarlo, como te decía en la introducción, para dejar en paz a los papás. El personaje de Kafka es incapaz de reconocer que él ha vivido toda su vida como un maldito bicho en su casa. Él no quiere aceptarlo porque si lo acepta, va a quedar, papá y mamá van a quedar como un par de tarados, pues, como un par de gente abusiva, de gente absurda, de gente tonta que han abusado de ese niño. Pensemos que entonces, bajo la luz de Alice Miller, la metamorfosis, el insecto, es el niño solitario en su casa, o es el niño abusado sexualmente, o es el niño que sufre bullying. Esas tres situaciones, con muchas otras más de carácter emocional, es el niño que no está comprendido, es el niño que sabe, aquí me queda a mí perfectamente el saco, que se sabe que es un bicho raro. Yo muchísimas veces lo escuché, si bien no directamente de mis padres, sí de gente muy cercana pero el punto donde yo me sentía traicionado es que mis padres lo aceptaban. Mi papá no me lo decía, mi mamá no me lo decía, pero aceptaban que yo era un bicho raro. Cuando íbamos a las fiestas y yo no jugaba con los niños, me parecía absurdo, me aburrían sus juegos, muchísimas cosas que marcaban una especie de diferencia entre haber sido un niño diferente con respecto a los niños comunes. Entonces yo escuché muchísimas veces a los compadres, a los amigos decir, es que tu hijo es un bicho raro. Y la palabra bicho era molesta, me generaba problemas. Y ellos no eran capaces de decir, no, no, no es un bicho raro, estás equivocado o lo que sea, ¿no? Sino, pues lo aceptaban y entonces ahí sí, sin duda, muchas de esas ocasiones yo me sentí como un bicho raro y en muchas otras situaciones incluso lo sigo estableciendo. Te podría decir que hay muchas otras circunstancias en mi vida actual, tengo 50 años, donde sigo trabajando, sigo pensando, qué demonios, que esto no funciona porque yo soy un bicho raro, porque algo no está en mi vida, porque yo soy ese bicho que desde la infancia se han encargado de señalar. Bueno, pues vamos y ahí lo vamos desarrollando. Dice, ya te marqué la primera. Entonces un día se cansa
de esta vida sin espíritu. Gregorio Samsa es un trabajador súper cuadrado, súper metódico, que está haciendo algo que nos vamos a dar cuenta con el desarrollo de la lectura, que no le gusta hacer. Su vida es absolutamente aburrida y repetitiva, absolutamente gris y plana, y entonces un día por fin acepta por fuera, no interiormente, que es un bicho. ¿Cuántos de nosotros estamos en una vida así, aburrida, gris, monótona, sin nada que nos levante, sin nada de pasión, pero no lo aceptamos? Bueno, si no lo aceptamos, diría el 11º mandamiento, otro texto que tengo aquí en Máster Vidal en desarrollo personal, que la vida va a hacerse sus llamados. Primero te llamará tranquilo, después un poco con más de ahínco, y después te dan un madrazo brutal. Ese madrazo brutal es un día te puedes encontrar despertando como un bicho, como un insecto. Ese insecto pues puede ser hospitalizado, no te puedas mover, un cáncer, algo ahí de donde ya no eres un ser humano, se me escapa la palabra, que se mueve, que coopera, funcional. Ya no eres un ser humano funcional, sino estás puesto ahí como un bicho. En tu vejez, en plena fortaleza, pero enfermo, en tu carácter intelectual, la verdad es que la familia te considera un bicho, así lo ven, lo has asumido y ya estás en esa posición. Ese es el inicio de la metamorfosis. Kafka reflexiona sobre su trabajo porque no se puede levantar para ir a trabajar y dice: ¿qué profesión tan dura he elegido? Un día sí y otro también de viaje. Hace una reflexión sobre que pudo haber escogido un trabajo donde quedarse. No lo acepta, pero inconscientemente él lo que está buscando es estar fuera de su casa, alejarse de ese núcleo familiar. Lo que sucede es que no es consciente de que viene de su casa, y él seguramente se sentiría culpable si él dice: ok, pues tengo unos papás nefastos, tengo unos papás que dañan, tengo unos papás tóxicos. El concepto no estaba de moda, no se manejaba, pero tengo una familia tóxica. Como no lo acepta porque piensa que eso va a lastimar a su familia, entonces lo que hace es que se inventa un trabajo en el cual estar ocupado todo el tiempo, lo más posible. Llegar a casa solo, pues para quizá tomar una merienda y luego ir a dormir, porque al otro día hay que irse a trabajar muy temprano. Y los días de descanso también son días relativamente enajenados. Son días donde él se mete entonces a arreglar su cuarto, a hacer sus cosas, a lo que sea. Pero el contacto en realidad con la gente cercana de la familia no solo es inexistente, sino que incluso se evita. Aún en el mismo núcleo familiar se están evitando, no se quieren conocer porque se resultan tóxicos unos a otros. Entonces, los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Aquí empiezan los puntos claves. ¿Por qué este tipo, Gregorio Samsa, en plena madurez, si es inteligente, si es tranquilo, si es un tipo preparado, si es responsable? ¿Por qué está en un trabajo que le provoca mala comida, horario destartalado, una relación constantemente cambiante, nunca duradera y que jamás llega a ser cordial? Dice Alice Miller: es una proyección del inconsciente con respecto a su familia. Él de niño tuvo mala comida, no tuvo un orden en el horario, y su relación humana fue constantemente cambiante. Dependía del alcoholismo de su padre o de la neurosis de su madre. Cuando dibujan a los personajes, a papá y a mamá, son a partir de ahí. Papá no está en casa, papá está ausente, papá no le importa lo que sucede en la casa, ni la gente que está en la casa, es un absoluto egoísta. Y mamá, híjole, está a punto de ser una tipa así también, bloqueada, ciega, absolutamente insensible, cuadrada en su propio interior, cuadrada en sus conceptos de existencia. Y además esa relación no llega a ser cordial. Kafka siempre es visto como un bicho. Bueno, Gregorio Samsa siempre es visto como un estorbo, como un niño
al que nos estorba, que qué lata da porque hay que mandarlo, porque si hay pandemia, bueno, pues tiene que estar aquí, porque hay que llevarlo a la escuela, porque hay que ver los doctores, porque le piden y eso provoca gastos en la escuela para invertir en su educación, que a la cual no le hace caso, que se porta mal. Terrible, terrible. La otra línea que hay una obra de mucho menos fantasía, pero que también recién estrenamos aquí en este espacio, te recomiendo que la veas, de Kertész, que se llama Sin Destino, debe estar 2 o 3 entregas antes, donde también a partir de que este personaje se mueve en el ámbito de esto, de los grupos nazis, de estas salas de concentración que provocó el nazismo, donde había cámaras de gas y Auschwitz y toda esa situación, él de manera inteligentísima, él dice, pues es que no me sorprende la vida en Auschwitz porque es muy similar a la vida que yo tenía en mi casa. Digo, evidentemente no hay cámaras de gas, pero el trato de la superioridad, la manera del descuido, el no importarle la gente, los esclavos, los prisioneros que estamos aquí, así me lo aplicaban mamá y papá. El asunto de los premios, te portas bien y tienes una rebanada de pan extra, te portas mal y no cenas. Ese es exactamente el mismo que yo viví cuando era niño en mi propia casa. Entonces, ¿cómo los campos de concentración en realidad son una proyección del trato que había en los hogares en ese momento, pues en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, y lo mismo encontramos acá. Él está en un trabajo que no quiere, que lo tratan mal, que no es importante porque ese es su proyecto familiar. Estoy desarrollando la siguiente entrega, que haré en un par de días, de un texto de Bernardo Estemateas que se llama Cuando el tóxico eres tú. Y ayer me solté llorando porque fue así de pronto un rollo de, güey, por qué mis emprendimientos, por qué mis proyectos crecen, tienen calidad, están bien cuidados, se trabajan y pum, se estrellan y se estrellan y se estrellan? Y ayer encontré una verdad tremenda que debe estar guardada a nivel inconsciente en mí, que es que no me siento merecedor. Llego cuando el éxito está cerca, me siento profundamente culpable. Y yo dije, güey, a ver, ahí me estoy identificando muchísimo. ¿De dónde viene eso? No es que venga de un trauma, sino viene de toda una situación de sutileza, de estar llenando el disco duro de los niños con situaciones como cuando la comida no me gustaba, sentirme culpable porque alguien más sí tenía comida. O, no sé, mi papá siempre pensó que yo era un mal agradecido. Hablo de niño, hablo de la etapa de niñez, porque no, según él, yo no valoraba lo que ellos hacían por mí. Entonces siempre me ha generado un asunto de culpa. Muy pocas veces puedo disfrutar de mi tiempo, de mis cosas, de mi comida, de mi dinero, de mi ropa, porque estoy generando un sentimiento de culpa de hay algo que me dice que no me lo merezco, que no debería estar de esa manera porque hay alguien que no lo tiene. Si esa brutal y estúpida fidelidad le guardé a la gente que más quería, pues hoy sigue trabajando, hoy sigue apareciendo de manera inconsciente, que a punto de que los proyectos crezcan, a punto de dar el salto que llevaría mi carrera, mi asunto profesional a un nivel muy alto, no lo voy a aceptar inconscientemente. ¿Por qué? Pues porque me va a generar culpa, porque voy a decir, no, cómo voy a hacerlo yo si en realidad yo soy indigno? Hay niños más pobres que yo, hay niños que no han comido, y uno de ellos, o dos de ellos, incluso mis propios padres, que tuvieron infancias muy difíciles. Ellos evidentemente no lo hacían con esa intención, también fueron herederos de la misma situación. Ahí está el proceso brutal de cambio. ¿Cuál es lo primero? Dice Alice Miller. Pues reconocer que fui educado por un par de tarados, que son mis papás, que los quise mucho, que los quiero mucho, que me ayudaron muchísimo y de hecho lo siguen haciendo, sí, sin duda, pero cuando me decían que si no me comía la sopa había alguien más que la desperdiciaba, me estaban enseñando que yo no era digno del asunto que ellos me estaban regalando, que yo no era suficientemente valioso como para que mi papá se esforzara para servirme un plato de arroz y un guisado a la hora de la comida. No vales lo suficiente para esto. Ojalá valieras más. Bueno, pues yo me compré esa estupidez de parte de este par de tarados y ya, venga, ahora soy solidario y hoy trabajo con mi situación infantil y con mi situación interior y digo, no, ni madre, por supuesto que me lo merezco y lo voy a disfrutar. Y si mi madre y si mis hermanos y si los tíos se sienten culpables y piensan que soy un presumido, un mamón,
un bicho raro, que se vayan a la mierda. Así, literal, que se vayan a la mierda. Hoy me quedo absolutamente solidario con ese niño que no ha volado, no ha crecido, no ha mostrado su verdadero talento y su verdadero rostro por seguir siendo parte de ese clan familiar absolutamente mediocre. Dice en la tercera cita que yo he elegido: si no tuviera que dominarme por mis padres, este es muy importante. Vive Samsa en una constante represión de él mismo por la idea de los papás. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Pero ven cómo el cuadro es maravilloso. Lo que no puedo hacer en la familia, no lo hago en el trabajo. Yo no sé si ahí hay una trampa sistemática o sistémica donde no nos dejan volar en el hogar porque no van a pretender que volemos en los trabajos, en la situación profesional. Nos quieren así empleados. Ahora, el punto no es que nos quieran, es que nos ha faltado información para liberarnos de ese proceso. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma, como a su papá. Se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa. Fíjense que está hablando del jefe, pero en realidad también está en su imagen infantil desde su papá. Es interesante cómo en México al papá también le llamamos jefe. Este, puedo decir, para decir algo de mi papá, puedo decir, no, pues voy a visitar a mi jefe, porque en realidad no hay esa imagen paterna solidaria, sino hay alguien que está al mando de las situaciones. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado, que además por culpa de la sordera del jefe, como mi papá, como mi jefe, que están sordos y no escuchan razones de los niños, tienen que acercarse mucho. Está el pobre Samsa en la mesa y el jefe sentado en su escritorio y desde allá arriba le habla, y a Kafka, a Samsa, le refleja toda esa situación cuando él estaba haciendo su tarea y el papá, desde la imagen de encima aplastante sobre él, no le ha podido dar vuelta. Y el niño, evidentemente, imposibilitado para levantarse y pegarle un empujón al papá, pues porque es flaco, porque tiene 7 años, porque sería imposible. Y de hecho lo que está intentando es protegerse de que el padre, de que este brutal abusivo no termine de reventarlo. Eso a nivel inconsciente lo vamos repitiendo. Y entonces después no hay posibilidad de levantarse ante un jefe. De hecho, he ido a buscar un trabajo de esa manera. Lo que te estoy explicando, pues estoy cerca del éxito y cerca de los asuntos profesionales, de pasar al siguiente nivel, y no, entonces inconscientemente digo, no, está bien, no lo merezco, pienso que no. ¿Por qué? Porque así fui trabajado, así esté educado interiormente, porque no me había dado cuenta de ese proceso que hay que resolver. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, él trabaja en un lugar porque los papás están endeudados con esa persona, con esa oficina, ni siquiera es por él. Y él es el hijo, las cosas están de cabeza. Cuando los padres son un par de tarados emocionales y un par de tarados, no crecieron, no se desarrollaron, sino siguieron siendo niños. En la obra, en el monólogo de Don Araña, dice el personaje, niños educando niños. Bueno, pues así fue mi caso, sin duda, cuando yo fui niño, y seguramente también cuando yo me encargué de educar a mis dos bodoques, pues desde asuntos en la niñez que no terminé de resolver, que no he acabado de resolver. Entonces, eh, no hay unos papás que trabajen y den un sustento para que los hijos se liberen, sino si además entonces cuando le dan la vuelta, cuando el encargado del asunto familiar está en los hijos, es terrible. Si alguna vez tengo dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años y lo hago con toda seguridad. Ya está determinado. Es decir, la bendición, en este caso de la metamorfosis, la bendición de Kafka es que el cuerpo le va a ganar, el exterior le va a ganar. Ya interiormente no va a morir de un cáncer, no va a morir de viejo, no va a morir estorboso, sino lo va a resumir. Le van a dar 30 días de vida, que es lo que le queda a partir de que se empieza a convertir o que se convierte,
Y eso, en una realidad absoluta, de siempre he sido un bicho extraño en este lugar, bienvenida a la conciencia, porque eso va a empezar a suceder. Pero si no, vean cómo ya no hay libertad, ya está encaminado el proceso. Hace bien poquito consultaba a un cliente con el cual tengo una relación, pues somos amigos en realidad, pero lo estaba atendiendo en términos de paciente, y uno de los elementos maravillosos, importantes que discutimos y que le costó trabajo eh, ser consciente, me parece que está en ese proceso, es que se siente, hay una crisis en su vida, pero un elemento muy importante de esa crisis en su vida es que es posible que no le dé un nieto a su papá y a su mamá. Y yo me quedé con el ojo cuadrado así de, ahí está justo la determinación. Uno de los elementos de la vida es, güey, si de niño, como Edipo, te pude haber mandado al río, te pude haber botado, te pude haber regalado al ropavejero, y no lo hice, y te eduqué, y te di casa, y te di profesión, y te di carro, y te di dinero para que te reventaras, y te di tu cuarto propio, y le puse música, y te di ropa. Toda esa situación no es porque te amara, eso lo digo, pero no es porque te ame, es porque me lo debes. Y una de las maneras en la que me correspondas con eso, pues a las niñas puede ser guarda tu virginidad, cásate de blanco, y otra para niños y niñas es, pues dame nietos, dame un nieto. Si quieres terminar agradecido conmigo, pues dame un nieto, dame alguien al que le pueda hacer, por cierto, menos daño porque te sentiré menos compromiso. Es absurdo, sé que no está en la conciencia, pero no deja de aparecer. Tenemos en nuestras conversaciones cotidianas el asunto de que cuando los hijos nos casamos, no falta quien abra la bocota y el primer comentario es, ay, ¿cuándo los nietos? ¿Y cuándo los nietos? Es absurdo, es estúpido querer sentirnos endeudados en específico con nuestros padres, que se supone que dieron muchísimas cosas para nosotros porque nos amaban, pagarles con estos compromisos tan complicados, tan delicados como son la vida de otras personas. Bueno, y ha cancelado Kafka y Samsa han cancelado su libertad y él dice, ok, seguro lo haría, seguro trabajaría 5 o 6 años para sacar de la deuda a mis papás. Por un agradecimiento inconsciente, atención con ese proceso, inconsciente y absolutamente manipulador de parte de los papás. Siguiente, estoy asombrado. Yo le tenía a usted, dice el jefe, cuando va a buscar a Samsa y le dice, pues levántese a trabajar. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato. Y ahora, de repente, convertido en insecto, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. Ahí creo que me detuve a llorar un rato. Ya les he platicado en muchas ocasiones, creo que ya le estoy dando la vuelta que la gran frase que me lastimaba en la infancia era mi papá enojado preguntándome, ¿qué estás loco? Ese era el gran asunto. El problema, el que más me sacudía a mí era cuando él preguntaba, ¿qué estás loco? Porque se me caía la leche, porque hice un experimento con las cosas del baño, porque por estar quizá, no iba a justificarlo, no lo voy a justificar, porque tomé una pluma y me puse a dibujar aquí un corazón que decía Marco y tan 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 en la pared. Y entonces él a partir de ahí decía, ¿qué estás loco? Sin preguntar cuando un niño escribe en la pared, particularmente una situación de esas, es porque no ha podido manifestarlo. Si yo en la comida les hubiera podido decir, oigan, estoy enamorado de Chunchunchita, y tengo 8 años y estoy enamorado de Chunchunchita y estoy muy contento, y entonces la familia me dice, ah, qué bueno que te enamores y jueguen y sean muy felices, y mira, llévala a comprar un helado o lo que quieras. Si yo hubiera podido hacer esa posibilidad, no es necesario que inconscientemente tenga que expresarlo. Es algo que está lindo en mí y que quiero compartir. Bueno, pues entonces como esa energía de todas maneras tiene que salir, pues en un momento de descuido inconsciente se escapa y lo pongo en la pared de mi cuarto. Y ahí hago un corazón y cuando lo ve mamá y cuando lo ve papá, se arma el desmadre porque estoy pintando el cuarto, porque tengo 8 años, porque debería hacer otra cosa, porque estoy tonto, porque no sé lavar mis calzones y ya estoy de enamorado, cuando nadie se ha sentado a reflexionar porque este niño está creciendo y está desarrollando una de las situaciones y emociones más hermosas
que tenemos en la vida, que es empezar a sentirse enamorado, empezar a preocuparse por el otro. Fíjense la brutal violación que se genera con respecto a nuestras sensibilidades de ese tamaño. Ok, dice entonces, bueno, esto de las extravagancias, ¿no? ¿Cuántas cosas los papás juzgaron si estábamos locos o si estábamos pensando en quién sabe qué situaciones? Ya no te cuento entonces todo el drama y todo lo que tardé en estudiar actuación. Ha sido un proceso verdaderamente heroico el poder yo haberme graduado como actor y haber estudiado teatro. Eh, sí, pues la verdad es que sí, digo, no hubo este famoso drama de te vas de la casa, pero sí, en realidad sí, sí me fui de la casa, porque yo empecé a estudiar teatro hasta que me casé. Afortunadamente me encontré pues con una mujer muy comprensiva que también hizo otro tipo de apuesta y ella fue la que solidariamente dijo, va, pues dale, pues, venga, hazlo y venga. Pero en mi casa no lo encontré. En mi casa yo no estudié teatro mientras yo fui hijo de familia. Yo empecé a estudiar teatro ya casado y con un hijo. Este, bueno, pues cada quien que toma lo que le corresponde de ese asunto. Siguiente, con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé. Aquí marqué que ya convertido en insecto, me llama mucho la atención, bueno, no es que me llame, es simbólico cómo el bicho se mete debajo de este canapé, debajo de este canastilla. La canastilla es el vientre. Lo que ha querido hacer nuestro personaje con la metamorfosis es regresar al vientre materno. No salió al mundo, no le gustó, no lo recibieron bien, no está padre y lo que más quisiera es regresar. No quiero estar en este mundo, quiero regresar. De ahí se pueden desprender montones de situaciones de carácter psicoanalítico y de simbología que nos pueden hacer revisar a dónde queremos estar. Sí, cuando somos machines, tiernamente nos vamos al cuerpo, al seno de nuestras parejas para estar ahí cobijados, sí bebemos alcohol, no de gratis en algunos países, en México también se usa, pero en otras situaciones se llama mamar, a la borrachera en Centroamérica le llaman mamar, vamos a mamar o está mamado, significa está borracho, que tiene esa referencia directa con el pezón y con el trago alcohólico, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos hacer una pausa y usar el otro canal de nuestro filósofo Alain de Botton, donde trabajamos, ok, que aquí puedo detenerme y cuál es en mi interior sobre todo, en donde quisiera regresar al vientre materno, cuáles son las actitudes, las situaciones en donde me fugo para yo regresar al vientre materno. Eh, he vivido, ahí hay una gran lección en términos de proyección para mí mismo, seguramente por lo que estoy pasando en este momento tiene mucho que ver con con esa liberación y con ese dejar las cosas en paz, pero me he encontrado cuando estoy en relación con algunas chicas, donde resulta que la opinión y el concepto de la mamá son muy importantes, cuando son chicas absolutamente independientes, libres, con la moral definida desde su propio ser, es decir, si ellas hubieran querido ser unas desmadrosas, lo podrían ser, y si han querido ser serias y etcétera, bueno, está en su propia conciencia y sin embargo hay una ciega dependencia con respecto a la mamá. Me acuerdo que una vez ya una chica mayor me dijo que si podía hablar con la mamá para avisarle que íbamos a ser novios y yo le dije, pero ¿cómo? Sí, que si puedes hablar con mi mamá y explicarle que vamos a ser novios y que te dé como el permiso. Y yo, pero ¿crees que es necesario, mija? Tienes 28 años, tienes 30 años. ¿En serio? Sí, por favor, que no sé qué. Pues bueno, entonces yo pensé que lo iba a introducir o algo. No, el asunto fue que le dije a la mamá muy bien conmigo. Y oye, incluso creo que ya la tuteaba la mamá o no me acuerdo. Entonces le dije, oye, pues me pidió fulana de tal que hablara contigo como para generar un permiso de noviazgo, no sé, pues decirte que mis intenciones son serias, no lo sé, porque no me lo aclaró.
Y ella también me dijo, ok, no me dijo nada, pero bueno, nada, nada, pues ustedes arréglense, pues son mayores de edad, tienen 30 años, tú tienes 45, este, no sé qué hacemos con esta ridiculez. Entonces ya lo liberamos, ella se molestó porque no fue oficial, en fin, y fue incapaz de reconocer y de ver ese ámbito ciego, esa unión ciega con respecto a la dependencia brutal de mamá, por más liberada que esté, en realidad creo que no sé si le pasó a esta mujer, pero en realidad es que no soy libre porque lo que estoy haciendo aún a mis 25, 30, 40, 50 años, lo que me doy cuenta es que sigo intentando, conozco a alguien que está en ese proceso, que sigue intentando que quien reconozca su trabajo sea su mamá. Es decir, trabajo como loco, tengo éxito, hago muchísimas cosas, me porto de maravilla, pero no estoy satisfecho porque en el fondo sigo pensando, mamá, me abrazas, mamá, me pones estrellita, mamá, me dices que estoy haciendo las cosas bien a los 50 años. Claro, este proceso está subvertido, está por debajo de la superficie. Bueno, pues ese canapé es ir a ese vientre materno, en donde a pesar de que su caparazón era algo muy estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Es casi obvio, es una metáfora casi que no es metáfora, casi es directa. Me estorba la edad, me estorba la madurez, me estorba el crecimiento, me encantaría regresar al vientre materno. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación. Te acordarás que ya convertido en insecto a la hermana le acerca la comida, le limpia unas babas, le limpia, hay una especie de telarañas que aparecen, le saca los muebles del cuarto para que él se pueda mover con mayor libertad. Pero aquí lo interesante es que sea la hermana. La mamá se paraliza con un grito y no quiere saber nada de eso y huye. Y el papá se sale a trabajar y otra vez se vuelve a olvidar de los asuntos de la casa y de los asuntos personales de los hijos. Esto es muy triste. Es mi caso absolutamente, es mi caso totalmente, que termina también por generarse un asunto muy neurótico, porque ante el abandono de nuestros padres, hablo de mis hermanos y de mí, ante el abandono de la etapa infantil de nuestros padres, ante ver que este par de tarados se la pasaban discutiendo, peleándose, borrachos, enojándose, sin hablarse, incapaces de ver qué estaba pasando con ellos y por lo tanto con nosotros, lo que surgió fue una tremenda solidaridad con respecto a nosotros mismos. Yo recuerdo haber uno de los traumas más importantes de mi existencia fue abrir el cuarto de mis papás a los 10 años y gritarles que dejaran de pelear porque yo iba a crecer y me iba a llevar a mis hermanos. Hablando de este par de tarados. ¿Saben qué sucedió después de eso? De que yo abrí un día el cuarto y les dije, ya paren de discutir, ya, por favor, ya no dejan dormir, estar discute y discute y discute esto en lágrimas a los 10 años, te lo prometo. Y después de decirles voy a crecer y me voy a llevar a mis hermanos, pues salí. Jamás, jamás se tocó ese punto. Jamás se habló de esa charla. Sin duda, le bajaron a su desmadre, pues, le bajaron a sus peleas. No sé si salieron a pelearse al parque, algo sirvió de reflexión, pero jamás hubo un acercamiento conmigo a decirme, oye Marco, fíjate que pues a ver cómo te sientes, en qué te estamos jodiendo, hacemos un compromiso contigo, con tus hermanos, no, ¿por qué? Porque no importa, porque los niños no importamos, porque somos bichos raros, porque tengo demasiados problemas. Ahora, ¿por qué? ¿Porque eran un par de ojetes? No, porque tampoco a ellos les importó. Tampoco ellos fueron importantes cuando fueron niños. Mi papá ni siquiera conoció a sus padres. Mi mamá fue la número 10 de una familia de 14 hermanos, donde uno de sus hermanos era borracho, activo y llegaba tomado a la casa, el otro le pegaba a las mujeres. No hay manera en la que digan, ok, los niños son importantes. Entonces ahí vale mucho la pena revisar a Alice Miller y darnos cuenta de este proceso. Entonces aquí el punto es la enorme solidaridad entre hermanos. Pero fíjate lo terrible, cuando la hermana y el hermano son los encargados de la vida emocional de la familia, estamos jodidos. Me hizo recordar también en otra relación en la que estuve, donde la mamá era un monstruo, era muy agradable, pero era una bruja verdaderamente. Una vez que estaba
enojada, molesta, inquieta, era una bruja. Y todo el proceso, todo el tallado emocional de las cosas que pasaban en la familia las hacían las dos hermanas. Una era muy violenta y la otra era muy tranquila, pero en realidad ellas dos eran las encargadas de de recuperar el desastre familiar, donde pagaba yo las consecuencias porque cuando esta chica y yo teníamos un problema, ella estaba harta. Surgía un problema entre nosotros y ya desde que yo lo mencionaba ella ya estaba harta, es decir, yo empezaba como en 3 y ella ya estaba en 9. Y yo decía, bueno, ¿qué está sucediendo? Pues claro, tiene sentido, porque ella estaba huyendo de los problemas familiares. Ahora los problemas familiares cuando dos personas se juntan a vivir van a aparecer. Pues sin duda, no me gusta la música que escuchas, dónde dejas tus calcetines, que te tires pedos, que ronques, que comemos. Por supuesto que va a haber problemas y hay que negociarlos y hay que darles, hay que cambiarlos. Solo entonces que, digamos, en ese sentido, yo venía de un lugar donde yo esos problemas cotidianos los resolvía la madre y entonces jamás los enfrenté hasta ahora y ella no. Ella venía desde los 6 años, está resolviendo problemas cotidianos, ya estaba harta. Fíjense cómo esa proyección se sigue a lo largo de nuestra existencia. Ok, dice, yo creo que lo mejor, este es interesantísimo y muy fuerte, dice la mamá, una vez que se da cuenta de que está convertido en bicho y que hay que generarle un espacio. Fíjense la idiotez, cómo la mamá es brutal, pues quizá el más amplio que tengo es la mamá de un narcotraficante en México que fue a visitar a su hijo a la cárcel y el hijo le dijo, mamá, sí, sí, le corté las orejas a esas personas y maté muchas personas, hice mucho daño y la mamá saliendo dijo, mi hijo es inocente. Le lavaron el cerebro y lo convencieron de que es malo, pero en realidad él no es malo. Dice la mamá, yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes, para que Gregorio Samsa, cuando regrese de nuevo con nosotros, es decir, el hijo está convertido en insecto y la mamá en su brutal indolencia, en su brutal necedad, en su ceguedad absoluta, dice, para que Gregorio cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo. Entonces, señora, su hijo anda en drogas. Ah, es la adolescencia, se le va a pasar. Señora, su hijo se está cortando las manos, generó un intento de suicidio, le pega a su esposa, lo que tú quieras. Y la mamá en su ceguera absoluta y brutal, incapaz de participar. ¿Por qué? Porque también como niña ella desde hace muchísimo tiempo fue paralizada. Ella estuvo educada ahí papá, directamente mamá, pero también ahí participamos en nuestra propia cultura paralizados, no tienen nada que hacer, están quietos y por lo tanto también incluso empiezan a volverse ciegos. Tu hijo está convertido en un insecto y la mamá dice, déjale su cuarto igual para ver si ahora que regrese no lo extrañe tanto. Espantoso, espantoso, espantoso. Yo lo vivo, pues, porque aquí también hay un tema con mi propia señora madre con respecto a esa situación de, güey, tus nietos ya están en otra cosa, ya está la vida en otro asunto, y yo, como no tuve esa posibilidad de sanar desde la infancia, sigo en mi refugio, sigo viendo la realidad como un asunto de ceguera. Bien, es verdad que le dolía todo el cuerpo, no, Gregorio. Gregorio se pasaba con frecuencia tardes enteras mirando esta brillante ropa, completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios, con la que el anciano dormía muy incómodo y sin embargo tranquilo. Está viendo a su papá con su nuevo uniforme del trabajo ya viejo y me gustó mucho porque desde niños podemos ver esta dualidad. Pero atención, cuando los defectos de mi papá los voy a tener que reprimir, voy a tener que fingirlos, empiezo a hacer otro, porque mi papá no debe tener defectos. Eso es muy complicado, eso es brutalmente absurdo. Yo en la crisis, una crisis muy fuerte que empecé a vivir cuando tenía 40 años, alguien me dijo, oye, no, pues sabes que sí, está muy cabrón, cuando te sientas muy desesperado, vete a casa de tus hijos, dile ahí a tu ex que por favor te deje dormir en el cuarto de uno de ellos y duérmete ahí. Si sientes que ya está muy, muy tenso el asunto, porque sí, yo ya empezaba a darle vueltas a la idea de ver, ya estuvo, ya vamos a matarnos, güey. Y entonces, bueno, pues afortunadamente pasó muy rápido también ese proceso crítico y me acerqué con mis hijos y les dije, pues estoy así, me está pasando esto y pam, 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 pam. Y alguien en un grupo terapéutico me dijo, no,
no des esa imagen con tus hijos. Los papás siempre tenemos que mostrarnos fuertes, no nos pasa nada. No, está pendejo. Mi compañero y mi grupo terapéutico estaban tontos. No es así el proceso. Seguimos pensando que los papás son perfectos. Y cuando los papás tienen errores, entonces los cubrimos. Es nefasto. Uno de esos brutales que yo a mí me tocó ver fue mi padre borracho intentando ligarse a una muchachita 3 o 4 años más grande que yo tendría como 14 años, 13 años, y fue muy vergonzoso, él muy borracho y tirándole la onda a esta muchachita, persiguiéndola ahí, diciéndole cosas. La chica estaba espantada, no sabía ya qué hacer, y el borracho ahí de mi padre diciéndole, te voy a comprar y mira, y vamos, horrible, horrible la situación. Eh, pues cuando se recuperó, cuando estuvo sobrio, no sé si lo dije, no sé si mi mamá está enterada de eso, no sé si alguna vez lo saqué, no sé si se lo reclamé, creo que no, en realidad creo que no. Y el punto, diría Alice Miller, es que tampoco nadie fue solidario conmigo. Cuando yo dije, chale, mi papá se pasa de pendejo, o sea, me avergonzó mucho cómo borracho se pone a perseguir a una niña que es casi de mi edad, en plena calle, con su mujer ahí en la casa, haciendo el pinche oso horrible. Seguramente cuando lo comenté, pues habría que me hubiera dicho, bueno, pues tú también tienes defectos, está tomado, a justificar, o no seas soberbio, ¿no? ¿Quién dice que tienes que tener un papá perfecto? No, nadie. Eh, pero es un papá que cuando no estaba borracho podría haber estado en otro sentido, que podría haberse atendido, que tenía que haberse atendido esas situaciones emocionales que nos estaban dañando. Si no hay un punto solidario, entonces justo podemos empezar a generar que soy un bicho raro, que estoy loco y que me estoy convirtiendo en un insecto. Ok, bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y al final desapareciese por completo. Pensaba en su familia con cariño y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. Eh, pues, híjole, es que cuando estamos en un núcleo así, cuando soy el bicho raro, pues tengo que crecer para irme, pero no me voy a ir con el portazo y diciendo lo que opino, diciendo lo que está pasando, mostrando la realidad, sino solo me hago tonto y me fugo en otro espacio para estar en paz. En realidad es complicado, lo acabo de vivir también de manera muy cercana, pero conozco a alguien que se está mudando y que está bien y que qué bueno que lo haga, pero no lo está haciendo, según yo, no lo hizo por crecimiento, lo hizo para desintoxicarse, porque el medio estaba muy, muy intoxicado y había que salir. Maravilloso. De todas maneras, bravo, venga. Pero esa es la finalidad. No estamos generando espacios sanos de crecimiento y de desarrollo. Ni modo. Tornándose cada vez más silenciosos y entreteniéndose casi inconscientemente con las miradas, perdónenme, tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. Fíjense cómo pasa la experiencia de Gregorio Samsa, que no lo dejan crecer y que se está convirtiendo, que se acaba de convertir en bicho, y con el hijo que sigue, con la hermana, están aplicando lo mismo. Este par de padres inconscientes, ciegos, brutales, tontos, nefastos, egoístas, lastimados, son incapaces de aprenderse la lección. Ya nos pasó con el primero y entonces ahora vamos a blindar al segundo y les van a empezar a buscar marido. Entonces tu primera hija, tu hija mayor, se fue porque no aguantaba la opresión en la casa. Y cuando se va tu hija mayor y se sale de la casa y se arma el drama y se arma el desmadre, en lugar de abrir el espacio y ponerte a dialogar con las hijas que siguen, no, lo cierras más, lo blindas, incluso empiezas a decir, y hay de ustedes de la que salga con la pendejada con la que salió su hermana mayor. De ese tamaño es nuestra ceguera. Ok, último comentario que me ajusta porque voy bien en tiempo. Eh, sus nuevos, bueno, muere Gregorio Samsa, el bicho ya finalmente por inanición. Esta inanición también es simbólica porque es cierto que no supieron, y ahí es brutal y directo, no supieron cómo alimentar a ese ser. Los padres no saben cómo alimentar a los hijos porque no los conocen, porque no les interesan, porque interesan a los padres que crezcan y que sean personas de bien, pero no me quedo sabiendo quién es mi hijo, qué pasiones tiene, qué le duele, qué le enamora, qué lo distrae,
qué miedos tiene, qué fortalezas tiene. No, me importa que acabe su carrera y crezca para que no hablen mal de mí. Entonces, si no lo sé alimentar, lo simbólico es que ese alimento era el amor. Eh, y no se lo pudieron dar, quizá incluso porque no lo tenían. Entonces muere de inanición el insecto, muere de hambre, como ya estaba muerto ese niño que murió de hambre de amor, de inanición de cariño, por lo tanto también de inanición de fortaleza psicológica, de inanición de autoestima valiosa. Muere, no me alimentaron, como tampoco tengo un referente, porque lo que a mí me pasó es posible que le haya pasado incluso peor a mi vecino, y a mi vecino de este lado también, y al de acá también. No tengo un elemento en el cual decir, mira, así se educan a los hijos, porque el sistema también se sigue desarrollando de esa manera. Entonces, bueno, pues en el mundo de tuertos diría, en el mundo de ciegos el tuerto es rey. A veces incluso tendría que terminar casi agradeciendo que a mí no me fue tan peor como a los otros. Se muere y entonces te decía en la introducción que estos personajes se quedan relativamente tranquilos, relativamente satisfechos, desahogados, no se atreven a celebrar que ya se murió el estorbo, que ya se murió el bicho, pero en su coherencia interior lo manifiestan. Sus nuevos sueños de los tres, papá, mamá y hermana, sus nuevos sueños y buenas intenciones, cuando al fin de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. Así cierra la obra, está lindísimo. Se muere Samsa, se muere el bicho y estos dicen, bueno, ok, pues ya se murió, ¿cuánto dinero nos queda? Vamos a descansar porque fue una friega cura, atenderlo, llevarle comida. Ese cuartito ya puede ser para que rentemos un espacio para alguien. Y se estira la hija como saliendo de la tensión, diciendo, bueno, ya, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a Cuernavaca? Yo no digo que se queden eternamente ahí, no, el asunto fue que la experiencia, tan ruda como fue, no le ocurrió nada. Pienso que es como, porque así tenemos el sistema, como cuando las parejas tenemos una desaveniencia o tronamos y vamos a regresar y en lugar de generar un proceso de, a ver, bueno, pues revisemos, hagamos una evaluación de qué ocurrió y hagamos una revisión para no caer en la misma, simplemente es, ok, aquí no pasó nada y empecemos. Y no nos damos cuenta que, ok, vengo bañadito y vengo fresco, pero abajo la ropa interior no me la he cambiado. Sigo trabajando con los mismos defectos. Sigo siendo igual de celoso, igual de neurótico, igual de falta de solidaridad, lo que sea. No lo he modificado. Y no voy a hablar tampoco con mi pareja a partir de eso, o con un hijo, o con un maestro, o con un amigo. No vamos a retomar, no vamos a hacer una radiografía para ver qué pasó y retomar el camino desde cero, pero de una manera ligeramente o muy claramente limpia para retomar el andar. Si no, no tiene sentido. Aquí no pasó nada, vamos a empezar. Y evidentemente nos espera o un nuevo fracaso o quizá peor, hay una palabra que se llama resignación o la resignación y asumir que vivimos así. Hace poquito en un asunto importante hicimos una junta, 3 personas adultas, llegamos a un arreglo, vimos que el punto era muy crítico, llegamos a un arreglo, los 3 dijimos que sí y una de las partes simplemente no lo está cumpliendo. Simplemente dijo, no, y es consciente, él sabe que dijo que sí, pero no lo está haciendo. Ahí no hay renovación, ahí no hay una situación, ahí hay un bicho que seguramente, bueno, pues pasará eso y que cuando el bicho desaparezca, a lo mejor soy yo mismo, los otros harán, ay, mira, por fin nos deshicimos de este güey. Bueno, pues qué padre, digo, gracias por acompañarme, revisa, me parece que es muy importante, ojalá te haya servido esta nueva concepción o esta concepción psicológica de la metamorfosis del maestro Franz Kafka. No te olvides, regístralo, compáralo, sobre todo con Alice Miller y El cuerpo nunca miente, y también con este texto precioso, muy poco conocido en México todavía, que se llama Sin Destino, del maestro Kertész. Te dejo un saludo, soy Marco Vidal y estás en Master Vidal de YouTube. Chao.